Estaba contestándote con el micrófono apagado. Bien, sí, ahí lo vi. Buenísimo. Bueno, arrancamos porque ya son y 36 y si no, nos vamos a ir a cualquier hora. Me cierro Em, porque no. asumo que fue una especie de sí. Em, bien. Bueno, tenemos el primer problema, que es que el problema uno le tocaba a Abril. Es una guía un poco larga. ¿Quién se anima a encarar el problema uno? Que es bastante descriptivo nomás. ¿Puedo hacer una pregunta antes? La que quieras. ¿Los problemas de neuro, había que hacerlos o...? No. Ah, está bien, Bueno, porque a me ver, no es tocó que no uno había que de hacerlo. esos. Los querés hacer, hacelos. No había que hacerlos para hoy. No, porque me tocó en la asignación, entonces dije, upa, y no los Sí. hice. Yo ya entregué el coso del seminario, pero los dejé en blanco. Bueno, está bien, no hay problema. Pero estoy buscando lo que estoy diciendo. Claro, porque vos tenés el 9. Claro, sí, sí. Sí. Sí, no. Bueno, si querés hago Hoy el... era hasta No neuro. hay ninguno. Dale. Creo que dijiste Eh, hago el 1, ¿no? sí. Te escucho medio entrecortado. Sí, así arrancamos por ahí. Sí, hoy la idea es llegar a neuro y el otro viernes hacer los de neuro. ¿Arrancó? Sí. Dale. Igual bancame un segundo que creo que ahí me está protestando Abril. Ah, no Ah, puede Bueno, sumarse, dice Abril. ¿no pudo Y o no Javi ya se puede? metió. No, no Ah, puede. ahí está. No terminé de entender. No, no sé si es que no puede sumarse en el día de hoy o está en eso. No, no, Porque hoy no ahí puede, que después te escribía. ah, listo, perfecto. Ah, Bueno, entendí que estaba escuchamos. entrando. Sí, me Eh, costó la Sí, sí, situación. no me expresé bien. No, no, un- así estoy con viento el viernes de hoy yo. Dale, sí. arranquemos. Sí. La figura muestra una fotografía de microscopía electrónica de un corte transversal de un flagelo eucariota. Ahí está la figura. Y dice, asigne los siguientes componentes a las posiciones indicadas por números en la figura. La primera dice túbulo A, que asumo que es separado de vaina interna, son dos cosas diferentes. Túbulo A le puse 3, túbulo B le puse 5, o sea, el A sería el completo y el B sería el semi. Después vaina interna le puse 1, nextina le puse 7, después brazo externo de dineína, radio, no sé si eso es dos cosas separadas. Sí, son dos cosas separadas. Ah, bueno, brazo externo de dineína le puse 8 y brazo interno de dineína le puse 4 y ahora que pienso radio y microtúbulo único no los hice. Bueno, ¿se te ocurre lo ves por ahí en un lado? O A ver. La verdad es que lo había comparado con el de la PowerPoint y no lo tengo a mano, pero, o sea, si alguien lo quiere decir, si no me estoy fijando. al final Microtubulo único sería igual que el central. es central. Ok. Y el radio es El central. el radio. El radio es el radio de ¿Por un, qué se de un llama círculo. ¿Vieron? El el 2 2? tiene, claro, hay algunos que se ven mejor y otros se ven no tan bien en la foto, pero el 2 se ve bastante bien el radio del círculo. Em, Ah, nada, piensen que la foto es eso, es una foto de transmisión, así que va a ver mejor en algunas cosas que en otras. Debe tener sus años esa foto. Igual es un fotón, mal. Em, pero bueno. El resto yo tenía anotado más o menos lo mismo, así que no iba a ser mucho aporte. ¿Cómo sigue el problema? no sé si quiere seguir alguien más, yo porque no me tocó ninguno, pero Nada, seguirlo de última lo vamos resolviendo entre todos, lo bueno, que dale. genere dudas. ¿Cuáles de las estructuras mencionadas están compuestas por tubulina? Sería el túbulo A, el túbulo B y el microtúbulo único. Bien. Em, Después,
¿Cuáles de las estructuras son continuas con componentes del cuerpo basal o blefarolasto? Esa no la sabía, la busqué, pero no la encontré, la verdad. Yo creo que son los dos del medio, o sea, los microtúbulos del medio, pero no estoy segura. O sea, el cuerpo basal tiene una estructura 9 más 3, ¿es? No, 9, 3, pero no encaja con ninguna, así que no se me ocurre. ¿Alguien anotó otra cosa? ¿O lo buscó? O Yo tenía las A y los B, o sea, los de los de. la parte de alrededor había entendido, Bien, pero no sé igual. Los del centro seguro que no, porque no tiene. No. exacto. Yo había leído lo mismo que decía Lucía y, y nada, bueno, me había parecido que era lo de alrededor, porque había flagelos que tenían tres, viste así como están la parte de alrededor, que tienen el A y el B. Bueno, había otros arreglos que tenían tres. Entonces supuse que el ejemplo del que estaba hablando ahí era de ese otro que tiene un arreglo de 3 y que era equivalente a este que tiene un arreglo de 2 por 9. Pero no sé, fue una conjetura. También yo tengo, digamos, tengo todo lo mismo, que es que básicamente los túbulos A y B, pero organizados en tripletes. O sea, se le agregaría una fibra de microtúbulos más, un circulito. ¿Por qué decirle circulito? Eh, o sea, estos A y B, ponerle que son un circulito, y en el cuerpo basal se agrega uno más, porque son 9 tripletes. ¿Sabes? No, no lo tengo, no tengo el dato. No, la verdad no lo sé. No sabría decirte, pero lo puedo buscar. ¿Sigo? Vale. Bueno, D, mutaciones en los genes que codifican para las dineínas causan esterilidad masculina porque los flagelos de los espermatozoides no se mueven. ¿Por qué estos pacientes presentan también trastornos en las vías respiratorias, tales como congestiones bronquiales? Yo puse que el epitelio que reviste las vías respiratorias posee cilios, cuya función es remover el mucus que recubre la luz de la tráquea y los bronquios, y al estar mutada la dineína, los cilios pierden la capacidad de moverse y de barrer este mucus, con lo cual se acumula, ocasionando congestiones bronquiales. Yo puse más o menos lo mismo. Joya. Sí, yo también. Está bien. Bien. ¿Vamos al Bueno, y la otro? última, ¿por qué el tratamiento de un hombre con cáncer con Taxol, una droga que estabiliza los microtúbulos polimerizados, inhibe la proliferación de las células cancerosas y disminuye la cantidad de espermatozoides producidos por los testículos, pero no afecta la motilidad de los mismos? Justifique cada uno de los tres casos. Bueno, el primero inhibe la proliferación de las células cancerosas. La estabilización de los microtúbulos impide la división celular, ya que no puede producirse la anafase, que es donde se separan las cromátidas hermanas, en donde se retraen los microtúbulos para separar las cromátidas hermanas. O sea, inhibe la proliferación de todas las células, no solo las cancerosas, pero como las cancerosas se dividen más rápido, como que afecta más a esas. Después disminuye la cantidad de espermatozoides producidos por los testículos. Bueno, en los hombres la gametogénesis se produce a lo largo de toda la vida, a diferencia de la mujer, por lo que hay una producción constante de espermatozoides por meiosis y mitosis, y al no retraerse los microtúbulos como en el punto anterior, como dije recién, todos los procesos de división celular se ven afectados, incluyendo la espermatogénesis. Y después no afecta la motilidad de los espermatozoides que ya estaban formados, porque los espermatozoides en sí, que ya pudieron formarse, tienen proteínas motoras y tienen microtúbulos. Ya formaron sus flagelos. También están estabilizados, digamos, por decirlo de Claro. alguna forma equivalente. Súper Yo completo. tenía una duda igual ahí. Dale. En la parte de la producción de los espermatozoides, ¿por qué es que se reduce la producción y no se detiene por completo? Porque para que se generen de entrada tiene que haber una división. Y si está inhibida toda la división celular, Sí, yo lo tomé por acá el planteo, ¿eh? Pero la realidad es que el Taxol inhibe totalmente la producción en in vitro.
digamos, con concentraciones que saturan en in vitro. In vivo eso no funciona así. O sea, Claro. disminuís la velocidad, pero no es que nadie, o sea, no es que no hay células que se dividen. Lográs que se disminuye y no mucho más que eso. Es bastante Ok, grosero el efecto. ok. Yo había puesto lo mismo, pero me había quedado duda por eso, pero buenísimo. Perfecto. Es eso. Básicamente es nada, una cuestión de relación de concentraciones. In vitro sí, el taxol funciona bárbaro. Eh, Problema 2, ¿no? ¿Ya? Sí. Sí, El 2, yo lo tenía, Franco. creo. Bueno, no paso directamente a los puntos o leo el... Como quieras, lo que tengas más ganas. Bueno, voy a pasar justo. Eh, el 2 decía que porque usted piensa que los microtúbulos del cinetocoro son más estables que los del Aster. Y yo había puesto que esto se debe a que... Para que encuentre una respuesta. Que en sí el cinetocoro, si no me equivoco, tiene lo que vendrían a ser los microtúbulos en la parte libre. Entonces eso los hacen más inestables. Um, tienen, o sea, tienen el extremo libre y están más expuestos a despolimerización, puse. No sé si alguien puso algo distinto. Perdón, ¿cuáles son los que están más expuestos a la despolimerización? Los del microtúbulo del Aster. Los del Astra. Ok. Eh, no sé si le impuso algo diferente, tal cual. Los microtúbulos positivos en este caso, ¿no? Los extremos, digo. Los extremos. Ahí va. Creo que después le preguntaba eso, ¿no? Sí. Estás Ah, spoileando perdón. el problema. No, perdón, perdón. No, yo, todo bien, pero comento nomás. No, está bien. Eh, Bien, entonces el planteo un poco era que los microtúbulos del Aster tienen un extremo libre y por eso son menos estables que los de cinetocoro. Entendí algo así, ¿no? Digo, solo para reiterarlo. Y pasamos al B. Te escuchamos, Fran, ¿eh? El B, básicamente puse cuál es la evidencia para afirmar eh, esto que sucede. El, perdón, maestra. Hay 100% estables en las células y puse que eso se puede ver en el ciclo celular. ¿Por Eh, qué? porque los microtúbulos del dicentriolo fue ese. Me vangan un rato y están de hablar y me están yendo acá en casa. Tranqui. Listo. ¿Qué velocidad? Eh, Pusiste orden, dale. Si los microtúbulos de centriolos fuesen completamente, no se podría rastrear porque se produce una anafase y luego no se pueden separar por los centriolos. O sea que no sé si se entendió más o menos lo que quise decir. Yo lo entendí más o menos. O sea que la evidencia es en el ciclo celular y que Sí. si no fueran, no sé si alguien escribió algo más, porque yo lo tengo todo muy así nomás. No se podría retraer porque no se produce una anafase y luego no se pueden separar los centriolos. Básicamente puse eso en la evidencia, si fueran Si fueran si no 100% son estables. estables. Ujú. Ok, ahí me quedo más claro. Eh, Vamos a la C. Ujú. Después se explica el mecanismo de desplazamiento, de separación de los microtúbulos en el áster luego de la disolución. Puse que en el C puse que para mí se despolimerizan y cuando hay una hidrólisis pasa de GTP a GDP, por ende el polímero pasa a tener una forma T a D y esto se va despolimerizando o se despolimeriza. Por ende, cuando tenemos un GTP es inestable y se despolimeriza, como que ahí lo aclaré. Y la estabilidad dinámica depende de la capacidad de hidrólisis. Esto es en los microtúbulos. Puse. Ok, ¿y por qué extremos se polimerizan? En realidad por ambos, por lo que tengo entendido. O sea, no, pará, por el positivo, porque el otro está
metido en el centrosoma, ¿no? Bien. Yo tengo todo lo mismo. No sé si alguien puso algo distinto. Yo tengo más o menos eso igual. Sí, sí, yo igual. Bien. No Buenísimo. fue tan Gracias, Fran. spoiler lo que dice. No fue tan spoiler. Pero lo spoileaste igual. Un Vamos poco. al. Vamos al problema 3. Lo tiene Javier. Sí, me toca a mí. El problema 3 dice, en la figura se grafica la velocidad de crecimiento para los dos extremos, positivo y negativo, de microfilamentos de actina en función de la concentración de actina globular soluble. Bueno, nada, ahí está el gráfico, si alguien puede compartir para verlo. Eh, y dice el... Dame un segundo que comparto. Sí, sí. Estoy lento. ¿Están viendo un PDF? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y este es el gráfico. Ya. No, para otro lado. Bien. Sí. Y te dice la primera pregunta, señala en la figura los rangos de concentraciones en las cuales ambos extremos se despolimerizan, 2, ambos extremos polimerizan, 3, un extremo polimeriza y otro despolimeriza. Eh, bueno, ahí no sé cómo puedo hacer para editar eso, para que se vea. ¿Sabes que no sé si podemos dibujar sobre esto? Pero si no, mi mouse lo ven, ¿o no? Sí. Si querés, puedo hacerte de puntero. Me decís más o menos dónde me paro y. Eh, a ver cómo hice, Si no, ya te digo. pero vamos para Pero arriba. no sé cómo explicarte. Mandarle las coordenadas, decirle F4. Más para arriba, más para abajo. Claro. Pero ¿Está si no bien? le tiras la raíz de la función del extremo positivo hasta la raíz del extremo negativo. Muy técnico lo de Kenia. No sé si estamos en condiciones de poder. Agarrá y decís, anda un poquito más abajo a la No, derecha. pará, ¿qué Claro, hice? yo creo que con el más abajo, más arriba nos manejábamos. Lo de las raíces ya Claro. no sé si estamos. Como quieras, Javier. Bueno, yo Arriba, puse... arriba en la eh, pantalla donde dice ver opciones, me parece que puedes pedir el control remoto y no sé si se Dibujar. puede editar, pero por ahí podés mover el cursor A ver, vos. claro. Ah, voy a buena intentar esa. cederle el control remoto. Lo que pasa es que no me figura Javier. No, creo que Javi tiene que pedir el control remoto. Yo Si tengo que pedir ven, el control. No, está diciendo una sí. boludez. No me figura porque me faltaba. Ya se lo acabo de pasar. Me Ah, bien. faltaba. Si les cuento lo que me pasó, suspendemos la clase acá. O sea, no me figuraba Javier porque me faltaba scrollear en el listado de personas. Claro, sí, me metí a lo último, por eso, capaz, por eso. No, sí, Suele porque lo pasar. mío, lo mío fue pobre. Bueno, ahí te di control remoto. No sé si estás en condiciones. Si puedes hacer algo o no. Eh, en teoría, no sé si puedo escribir algo. A ver, ¿se ve mi cursor ahí? Yo tengo a la espera que Javier controle su pantalla, me pone. Bien, Ahora pero sí, no me me dice sale que ningún Javier mensaje, está nada. Sí, controlando la yo pantalla. veo que moves tu cursor. Claro, te iba a decir, yo no estoy moviendo el cursor y lo estás moviendo. Ah, Alguien, este es el si no mío, sos vos, joya. alguien lo está moviendo. Sí, sí, soy Ah, sí, yo. una forma de Z, ¿ves? Una forma de Z, ahí. Bueno, listo, sos vos. Joya. Perfecto, sos vos. ¿Qué onda? Dale. Si lo cliqueo ya empieza a dibujar esto. No sé si podés dibujar, pero Ah, bueno, Indica marco las ahí más o partes. menos dónde está cada cosa. sí. A ver. El de ambos extremos se despolimerizan. Lo marqué a esta altura, tipo, si haces un eje ahí, como por acá. O sea, donde está esa intersección entre esta y esta. Sí. Después, Pará. O sea, eh, donde está la raíz de la primera curva. eh, sí, ¿Para, no sé qué para, significa eso, Hicimos todo pero este después lo quilombo para al investigo. final hablar de raíces. Sí. para qué Sí lado? te sirvió. ¿Pero ahí le están diciendo Eh, el corte con el eje? Sí, Claro. al corte con el Claro. eje X. Ah, claro. Después, al lado de ese puse el extremo que polimeriza y el otro despolimeriza entre esta parte y esta de acá. O sea, acá sería acá, entre acá y acá. ¿Y qué extremo se polimeriza y cuál se despolimeriza en ese intervalo?
se ¿Qué línea? despolimeriza. No me digas el extremo para no spoilear, pero ¿qué línea? ¿La continua o la punteada es la que se polimeriza? eh, pero se están. Para. Yo creo que el que se está despolimerizando sería el de la punteada, creo. Que se despolimerice, la que se polimeriza, La otra, la que está continua. la continua. Bien. En Y función de lo que después, dice el gráfico, que es la velocidad de crecimiento, ¿no? Si la velocidad de crecimiento es negativa, si la velocidad de crecimiento es negativa, por lo tanto, está decreciendo. claro. Y después el de ambos extremos se polimerizan, es a partir del. O De las sea, dos raíces. después de esta intersección, Sí. ahí en adelante. O sea, sería De ahí se polimerizan los dos. el 1 primero, el 3 y el 2. Bien. Bueno, no sé si se entendió. Yo lo entendí, no sé Eh, el resto. Sí, Sí, Bien. sí, sí. después Yo dice, estoy inhabilitado para poder hacer nada, así que solo te escucho, porque no puedo. claro, Tenés el control de mi computadora en este momento. después el B dice, identifique las curvas del extremo positivo y del negativo. Ujú. Eh, yo puse el extremo positivo acá y el extremo negativo del más allá, que ahí te aparece la línea punteada y dice extremo, pero no la estamos mostrando. No, pues yo tengo. No, el problema es, lo tenés que arrastrar, porque yo estoy usando media pantalla. Entonces, eh, si cliqueás y sostenés y arrastrás, puedes moverte Ah, en la hoja. bueno, igual ahí ya se movió todo para el otro punto, me parece. Sí. Si querés, si me dejás, No, lo hago, porque perdón, tenemos ¿no tenés compartidos los dos. a la derecha un más y un menos para achicar la Sí, pantalla? o con el scroll. Yo Per- lo acabo de hacer con el scroll. Perdón. No, no, está perfecto. Me resulta un No, poco. acá puse el extremo positivo y acá el negativo. Que sería esta la curva del extremo negativo y esta del positivo. Ahí te dejo. Listo. Acá el positivo y acá el Bien. negativo. Después el C dice, define y señale la concentración crítica del extremo positivo y la del extremo negativo. Concentración crítica es la concentración de actina libre en solución a la cual el polímero de actina no crece más. Y yo puse que acá No estaba crece, la perdón, no concentración crece ni decrece. que no crece ni decrece. Claro, sí, no crece ni decrece. Y después puse la concentración Don- crítica del extremo Perdón, positivo yo acá. no vi dónde los pusiste. No te estás moviendo al menos. Yo no veo que te muevas. Acá. Acá la concentración crítica del positivo y acá Yo la tampoco concentración veo el crítica del mouse negativo. moviéndose, no, ¿puede No, no se ser? ve se el mueve. cursor. ¿No se No, ve? yo Está No, el como cursor, quieto. abajo. el cursor lo muevo y lo Ahí estoy está. moviendo yo. Pero Estás sí, moviendo pero el tuyo ahora. y me fui a un cartel que dice a la espera de que Javier controle tu pantalla. Otra vez, Sí, ¿no? no sé. Porque supongo que debo haber tomado el control yo. De cualquier modo, lo puedo marcar porque entiendo que estás Sí, marcando está acá. ahí. Sí, ahí está el Son los, positivo son y los ceros, el. son las raíces, ¿no? Ujú. Digamos, Claro, si no y el crece ni negativo. decrece, bueno, son las raíces. Esas son Eh, las críticas. ¿Qué más dice? A ver, A, B, C, D. El D dice que es el efecto Noria o Treadmilling. Indique en qué punto de las abscisas se produce el efecto Noria. Eh, el efecto Treadmilling es cuando un extremo del filamento se alarga y el otro se acorta, y esto ocurre en un rango de concentraciones de subunidades libres. Y yo ahí lo marqué entre medio de las concentraciones críticas positiva y negativa, que ahí ocurrió el Treadmilling. Ok, entre las dos raíces, básicamente. O sea, Claro. y ahí, ¿qué extremo se está alargando y qué extremo se está cortando? Eh, ya te digo. No sé, te alarga el Mm. positivo y se te achica el negativo. Exacto. Sí, el que Claro, está por porque debajo del sí, eje es el que se está achicando, el que está por arriba del eje se va claro. alargando y, digamos, debe funcionar todo perfecto y ser así de lineal. En principio no esperaría que la relación de velocidades definen el balance general de crecimiento o decrecimiento. Una consulta. Después, sí, Porque esto son filamentos de actina. Y acá lo que estamos viendo es que un extremo crece y el otro extremo decrece, ¿no?
Ahora, dependiendo de dónde te encuentres en este rango, un extremo va a crecer o decrecer más que el otro crece o decrece. No sé si se entiende. Sí, perfecto. Entonces, dependiendo de dónde te encuentres, la diferencia esa va a ser como que no crece ni decrece, porque lo mismo que crece va a decrecer, pero en realidad, si vos te encontrás, no sé, a la izquierda, más a la izquierda, pero dentro del rango de puede que no tengas este efecto, ¿no? Lo En que vas este a tener, caso, vas a tener una sí, relación, sí, vas a tener una relación. No, era un poco lo que comenté justito antes, esta idea de, bueno, en ese rango lo que voy a tener es un gradiente, si la linealidad funciona bien, un gradiente en donde, como bien decís vos, más hacia la izquierda, la relación de crecimiento y decrecimiento va a ser más favorable al decrecimiento, por lo tanto, el balance general del filamento va a ser que en lo absoluto va a ir achicándose, porque va a decrecer más rápido de lo que crece. Y cuanto más a la derecha me encuentre, el balance va a ser el inverso. Va a ir aumentando su tamaño porque, bueno, va a crecer más rápido de lo que decrece. perfecto. ¿Sí? Sí, quedó Pero, claro. digamos, pero al mismo tiempo pensá que esto está vinculado con la concentración de actina globular soluble, que se va a ir viendo modificada en función de la acción del, digamos, del crecimiento o decrecimiento, en principio, del filamento. Bien. Por eso digo que lo de la linealidad depende mucho de, uno está considerando una concentración estable e infinita, que en general podría Bien, considerarlo así si es in vitro, pero bueno, no siempre necesariamente. bien. Y una cosita más. Acá nosotros estamos evaluando la velocidad de crecimiento según la concentración de actina globular soluble. Pero también está influenciado, por la teoría de Lore, el tema de la velocidad de hidrólisis del GTP. GTP era esto, ¿no? O ATP. Creo que era Pero GTP. GTP. GTP, ¿no? Bueno, no GDP, importa, la ¿no? cuestión es que eso no lo vemos acá. No estamos evaluando eso, porque según si la velocidad de crecimiento es mayor o menor a la velocidad de hidrólisis, bla, bla, es lo que te va a determinar si crece o decrece. Pero eso no lo estamos viendo acá. O sí lo estamos viendo, pero no sé. Pero eso no lo Estamos. ves indirectamente con Claro, eso la... es lo que quería preguntar. ¿Cómo lo ves indirectamente? ¿Puedo dejar de compartir pantalla? Ah, no, no es necesario, perdón. ¿Cómo lo ves indirectamente? Por la... Vos sabés que a partir de cierta... Pasando la concentración crítica, puedes suponer que vas a tener más o menos, no sé, tomaría como la concentración crítica el punto medio, y si bajas o subís en uno de los extremos va a pasar una cosa a otra cosa. El GTP va a pasar a GDP de la raíz para abajo, por ejemplo, en el extremo positivo, y del extremo y para arriba sería todo lo contrario, creo. La Ahora pregunta es, pensándolo, ¿ambos extremos están asociados a GTP? no. Depende, cómo que no. O sea, en realidad lo que diferencia uno del otro, porque ambos pueden crecer o decrecer dependiendo de dónde se encuentren. Uno es más eh, sensible y otro menos sensible, por eso es diferente el crecimiento y decrecimiento. Pero el Pero extremo más no era la forma T. sí, pero no sé cómo explicarlo. Pero ambos pueden estar unidos a GTP. ¿Todos tienen lo mismo? No sé, es lo que yo recuerdo. Capaz estoy diciendo cualquier cosa. No, porque no sé, la verdad yo no lo tengo presente de la clase de Lore porque no estaba, pero en la última. Pero lo que yo tengo al menos anotado es que el extremo positivo es el que se polimeriza o despolimeriza en función de la asociación a GTP. En cambio, el extremo negativo no. O sea que el extremo Em, negativo está unido a GTP. Perdón, pero ¿estamos hablando de filamentos de actina? Sí. Se unen a ATP, no GTP. Los GTP es para microtúbulos. Está bien. ATP, ¿estás segura de lo que Sí. decís? Sí, Ok. estoy acá viendo la diapositiva de Lori para chequear, pero. Bueno, se lo voy a preguntar de cualquier modo porque lo tengo anotado con ella.
Y aún así, Queda el la E, extremo ¿no? positivo sería el único que se estaría uniendo a ATP o ambos Y extremos. entiendo que sí, no, solo el positivo, o al menos es lo que yo tenía anotado. O sea, yo Porque le creo puedo que en preguntar a realidad, Lore, bueno, a ver qué, igual, qué fue lo que pasó en ah, clase. después igual lo tiene que Acá decir dice, Javi. Sí, sí, perdón. acá en la diapositiva de Lore dice, las subunidades se ubican con el sitio de unión al ATP mirando hacia el extremo negativo, y esto genera la polaridad. Para mí nos estamos confundiendo con los microtúbulos, que tienen una tubulina alfa y una tubulina beta, y las dos se unen a GTP, pero hay una que lo mantiene y la otra no. Sí, yo creo O que sea, acá, tenés razón. claro, para mí nos estamos confundiendo. Pero claro, entonces tampoco acá no tendrías ni forma T ni D. Bueno, me lo anoto porque, nada, lo tenía resuelto de esa forma. Paso a leer. Dale, bueno, en realidad leí lo que estábamos discutiendo, me parece. Así que, Claro. Claro, sí, yo puse otra cosa, entonces me parece. Porque dice, de acuerdo a lo anterior, ¿cómo define los extremos positivo y negativo? Y yo le puse, debido a la orientación asimétrica de las subunidades de actina al filamento, tiene dos extremos distintos que crecen a distintas velocidades. Pero creo que se refería a cómo te das cuenta cuál es el positivo y el negativo, ¿no? sí, Claro. Para mí está es un bien poco lo que eso, estábamos. porque una crece más rápido y otra más lento, es eso, lo que dijo Javi. Claro, pero yo al menos lo había establecido en cuál es la diferencia por la cual una crece más rápido y la otra más lento. Porque más rápido y Claro. más lento es lo que vemos en el gráfico. Sí. Porque por lo de las constantes de velocidad, que el extremo más tiene una constante de velocidad de pérdida y de adición más rápida que el extremo Claro, menos. yo al menos ese punto lo había justificado desde la lógica de, bueno, cuál era la razón por la cual la constante de velocidad, la curva, como quieran, el extremo positivo era más veloz y el extremo negativo más lento. Digamos, las pendientes son distintas. Claro. ¿Y Y yo lo por había qué justificado es? desde la asociación con los GTP. Pero nada, ahora si me dicen que Lore estuvo yendo por el lado de ATP y que la relación es otra, nada, me lo dejo anotado. Por eso es que medio como que lo habíamos visto en esta discusión del ATP y GTP, y nada, yo lo tenía anotado por ese lado, así que no tiene mucho sentido eh, mi respuesta en términos de lo que me están contando. ¿Se entiende? Lo digo. Sí, sí. Sí, se Sí. entiende. Así que nada, le pregunto a Lore a ver qué onda con eso y después en el próximo lo retomamos para ver qué pasó. ¿Está bien? Sí, Bueno, ¿Vamos a 4? dale. Creo que me tocaba a mí el 4. Ahí te digo. Dale. Sí. Bien. Empiezo a leer, ¿no? Sí, señor. Dice, la doble membrana nuclear está sostenida desde el lado nuclear por una malla fibrosa de láminas llamada lámina nuclear. Las láminas son tres tipos de proteínas, láminas A, B, C, que forman filamentos intermedios. Cuando las células entran en mitosis, la lámina nuclear se desarma y la membrana nuclear se desintegra. El armado y desarmado de la lámina nuclear está controlado por la fosforilación reversible y regulada por las láminas. Para investigar el rol de la fosforilación, usted marca células con un aminoácido radioactivo y luego purifica las láminas tanto de células que están en mitosis como de células en interfaz. Después somete las láminas purificadas a electroforesis bidimensional en geles de poliacrilamida. Bueno, y tenemos el gráfico ese con las tres salidas de la electroforesis bidimensional. En este tipo de electroforesis, las proteínas se separan de acuerdo a su peso molecular en una dirección y de acuerdo a su carga neta en otra dirección, perpendicular a la primera. Como control, también se corrieron láminas de mitosis tratadas con fosfatasa alcalina, una enzima que las desfosforila completamente. Bueno, el A dice, ordene las tres láminas por peso molecular decreciente. Entonces, eso lo vemos verticalmente. Entonces podemos decir que la C es la que tiene menor peso molecular, la B la sigue, después la que más peso molecular tiene la lámina A. ¿Bien? Sí, por mí. Oye. Igual eso lo está en internet y aparecen los pesos moleculares y la C es la que más liviana es. B. Ordene las tres láminas por carga neta negativa creciente. Bueno, la A es la que más negativa, igual que la C
están más o menos parecidos, yo creo que Está bien, son está iguales. perfecto. Y después la B. Bien. Bien, dice C. En la mitosis, ¿las láminas se fosforilan o se desfosforilan? Y en vez de recurrir a la teoría, yo me fijé en las salidas y veo que viendo las láminas de la interfase, ¿no? Que tiene esa distribución, y viendo las láminas de la mitosis tratadas con fosfatasa, que es la enzima que quita el fosfato, vemos que es la misma salida. Por lo tanto, en las láminas de la mitosis está fosforilado. Muy bien. ¿Sí? Bien. Después dice, ¿por qué la lámina C de la mitosis presenta dos manchas de la electroforesis bidimensional? Acá yo puse como que en este caso, porque, a ver, ¿qué va a pasar? Durante la mitosis, viste que se fosforilan como para poder despolimerizarse y se desarma la lámina nuclear. Entonces yo creo que, a diferencia del B y el A, el C tiene dos sitios en el cual se unen los fosfatos, eh, en el cual vos podés tener un caso en el cual un solo sitio esté fosforilado y en el otro tenés dos sitios fosforilados. Es por eso que tienen una carga más negativa y por eso tenés dos tipos de C. No sé qué pusieron los demás. Claro, o sea, se fosforilan distintos, digamos. Claro, los dos Sí, sitios que tiene se no es que se fosforilan. fosforilen distintos, sino que vas a tener de ambos tipos. Algunas se fosforilaron completamente y otros se fosforilaron parcialmente, o un solo sitio se fosforiló. Claro, Porque claro. la Claro, fosforilación creo que es en un amino, si no mal recuerdo. A ver. yo puse eso mismo, como que era cuestión de tiempo. Ahí cuando hacías la electroforesis agarrabas algunas que todavía estaban parcialmente fosforiladas, no el total de lo que Claro, podían. sí. Pero siempre todas están fosforiladas porque si no verías un C al igual que en las otras. O sea, en ambos casos, en los Claro, dos, al menos uno ves que, tiene. claro, al menos uno tiene. O por lo menos más carga negativa tiene. ¿Sigo? ¿Alguna duda o paso? No, yo primero No sé. mismo. ¿Están todos de acuerdo? Bien. Bueno, El E dice, ¿por qué piensa usted que los cambios de fosforilación en la mitosis no producen cambios sensibles en el peso molecular de las láminas? Al principio pensé como que fosforilación no se daba en las láminas, sino como que se daba en otra parte, y eso provocaba que las láminas se desarmen, pero después no tiene sentido la explicación del C. Por lo tanto, yo creo que es por algo de pensar como que meter una fosforilación en algo tan grande capaz no es apreciable la diferencia del peso molecular, y es por eso que no vemos diferencias. bien. ¿Alguien puso algo distinto a eso? ¿Se entiende? Estamos Sí, hablando sí. de una fosforilación en el contexto de una proteína. Es un peso en muchos sentidos despreciable. ¿Vamos a ver? Bien, dice, ¿de qué manera piensa usted que los cambios en la fosforilación provocarán el desarmado de la lámina nuclear? Yo puse durante la mitosis, puesto que las láminas se han de fosforilar para que la envoltura nuclear se desorganice y los microtúbulos tengan acceso a los cromosomas. Eh, Después busqué algo en internet, no sé si quieren que lo lea, es textual, si no lo lee. ¿Me repetís la respuesta? Perdón. Sí, puse durante la mitosis, puesto que las láminas han de fosforilarse para que la envoltura nuclear se desorganice y los microtúbulos tengan acceso a los cromosomas. Ok. O sea que la fosforilación provoca que haya, yo creo, ¿no? Que haya un cambio conformacional en las láminas que hace que la unión se debilite y por lo tanto queden, eh, o sea, se cambie la conformación y por eso se desintegran. No es que se desintegran, sino que se despolimerizan. Bien. Me gusta. El enfoque tal vez me gusta un poco más. Me quedé pensando en lo anterior, que es más como una mirada más general, que está buena, que es Sí. la mirada más digamos, del efecto último. Ujú. Y la explicación más finita de esa me parece que aporta también la idea de, bueno, la fosforilación aporta un problema estérico, probablemente de cargas, producto de la Claro, negatividad, digamos, sí, de sí. la múltiple negatividad, y eso impide la afinidad entre láminas para conformar la lámina nuclear. Ujú. Decimos muchas veces láminas y eso puede terminar siendo un poco confuso. Bueno, buenísimo. Bien. ¿Vamos al 5? Bueno.
Sí, eso Jorge. lo tenía yo. Sí. Sí, señor. El 5 decía, critique las siguientes afirmaciones y justifique. La primera afirmación decía, el ciclo celular se divide en varias fases, las cuales están marcadas en el diagrama. Y hay un diagramita del ciclo celular. De todas ellas, la más rica en eventos regulatorios es la conocida como G1. En ese caso yo puse que no había nada que criticar, porque estoy de acuerdo, ya que la G1 es la etapa en la que puede variar más dependiendo de las condiciones externas y señales extracelulares de otras células. ¿Pusieron todos más o menos lo mismo o hubo alternativas Yo, allí? yo sinceramente no. Primero busqué a ver si Lore había puesto algo así como la G1 es el que tiene así textual, pero no. Y después fue algo como, mirá, en la parte de replicación del ADN, obviamente tenés un montón de eventos regulatorios, al igual que en la mitosis. Pero bueno, en la G1 es verdad que ahí es donde se considera si se inicia el ciclo celular o no. Así que no sé, para mí G1 está bien, pero Para mí debería ser la más regulada, porque una vez que Sí. te mandaste no tenés vuelta atrás. sí, pero también tenés esos checkpoints que Claro, bueno, yo podés iba a decir bajarlo. eso, que me dio duda por eso, porque había otros puntos de checkpoint en donde la célula, entre comillas, se plantea si sigue o no, o sea, chequea si hay daño en el DNA, si las señales externas, o sea, si te dice que el ambiente externo es favorable o no, lo vuelve a chequear más adelante. A mí me dio confusión ahí por eso. Igual Sí, es creo verdad que. que, sí, Dale, perdón. dale, dale, Santi. No, que es verdad que una vez que inicia, eh, la célula va gastando energía. Por lo tanto, eso es lo que no hay vuelta atrás, a eso se refiere. Más allá que capaz no completa el ciclo celular, lo gastado ya está gastado, me imagino. Así que el AG1 es como decir, che, ¿lo hago o no lo hago? Pero bueno, no sé, es algo bastante, no sé cómo para decir, es la más regulada. Claro, me parece, iba a decir eso, ¿no? Me parece que está buena la diferenciación que hacen. No sé si necesariamente apunta a esta idea de ser la más regulada. Justamente por lo que decían, porque después encontramos checkpoint en otros lados, en otras fases, y entonces no sé si aplica la idea de más regulada. Sí, eh, lo que venían contando está bien, esta idea de, bueno, es la que un poco, una vez iniciado el proceso, tiene un gasto de energía que establece, digamos, como una decisión medio umbral de si se genera o no, si se va para adelante con el proceso o no. Y por otro lado, y una de las más variables en tiempo, que es algo que retoman más adelante. Pero, digamos, al menos desde mi punto de vista, por decirlo de alguna forma, la idea de más regulada me sonó medio grande, entonces, digamos, al menos desde donde lo puse yo, fue como que la regulación es similar en todas, o al menos no significativamente distinta. Igual no te pregunta más regulada o menos regulada, dice la más rica en eventos regulatorios. Y si te fijas, por lo menos en la diapositiva de Lore, la fase G1 tenía 2 eventos regulatorios, mientras que las otras tienen 1. ¿Qué documentos regulatorios? Perdón, porque no me fijé, por decirlo de alguna forma. Igual los eventos regulatorios no es antes, o sea, no están en los extremos de la fase M, en los otros dos. Perdón, los checkpoints, porque eran 3. Dame un segundo que a ver, los checkpoints tenés uno en, si no me equivoco, en G1, en la fase S, antes de entrar a la fase S y en la M. Y ahora estoy buscando porque creo que sí, G1 tiene 2 pasos o más de 2 pasos. Igual ahí estamos entrando en cuál es la definición de eventos regulatorios, porque si nos vamos a fijar en los checkpoints es una cosa, pero después también son eventos regulatorios el aumento de la expresión de las ciclinas o la reducción. Claro, tenés razón ahí. Sí, sí. Entonces Por no eso sé a mí si. me hacía. Perdón, no. Decí. No, es lo mismo, que a mí me Que me confundió un montón parecía, por eso. claro, lo de la parte de replicación, yo creo que tiene un montonazo de eventos regulatorios. Al igual que la fase M.
Porque tendrías sea, no Sé que G1 los, CDK, G1 barra SCDK, ¿no? igual Pero los también tenías checkpoints, las G1S ciclinas y las G1 ciclinas. Que bueno, ahí ya son complejos, pero están en esa fase. lo de las ciclinas y las CDKs es lo mismo que los checkpoints, ¿o no? O sea, los checkpoints están dados por estos aumentos en las ciclinas y rebajas en las ciclinas, digamos, y decesos. Mm, yo creo que era más como qué hace la célula en los checkpoints. O sea, creo que uno era el estar, o sea, en el primero, en el G1, era a ver si las condiciones eran favorables para que el ciclo se inicie o no. Ese eran los checkpoints, no sé si estaban relacionados con las disciplinas. Claro, o sea, que aumenten o que no aumenten las ciclinas es una traducción de si la célula está en condiciones de entrar en el ciclo celular. O sea, esa es la Es forma como se traduce esa información. Pero, Claro. por ejemplo, el otro es saber si el ADN está replicado correctamente. Eso también es un checkpoint, creo. Mira, yo lo que estoy leyendo acá, por ejemplo, dice que en la fase, o sea, en G1 las CDK deben estar inactivas para resetear el ciclo celular. O sea que realmente los checkpoints y todo eso dependen de todo lo que vendría a ser la CDK. Dice que en la Sí, fase justo G1 ahí. permite el crecimiento celular y que el ciclo celular sea regulado por señales extracelulares. Para mí es el conjunto de señales extracelulares, intracelulares y el conjunto de todas esas recepciones que recibe la célula que hacen que aumente o que no aumente las ciclinas y a partir de eso regula el ciclo. Bueno, si viste Acá considerando, justo. digamos, de que al menos de mi parte, digamos, tenía establecido otra cosa, nada, les escribí a Lore, así que en unos minutitos la tenemos por acá para preguntarle. Si quieren, seguimos y lo retomamos en cuanto Lore ingrese. ¿Les parece? Sí, buenísimo. Porque si íbamos a estar parados ahí, no lo sin saber bien qué había planteado en el momento Lore. ¿Vamos a ver? Sí. El B decía, durante G1 sucede el proceso de división en sí. Yo puse que eso en realidad ocurre en la fase M, donde se da la división del núcleo del citoplasma. Bien. ¿Sigo? Sí, sí. Después la C dice, la replicación del ADN nuclear ocurre durante un periodo muy corto de la interfase llamado periodo S, que sí, está bien, y en comparación con G1 también se puede decir que es un periodo corto. ¿Sí? ¿No? ¿Alguien puso algo distinto a eso o seguimos? Yo tengo No. igual. Sí, a mí no me gustó la idea de corto largo, entonces nada, tal vez lo criticamos por ahí, ¿no? Claro, ¿Saben yo si el periodo ese es correcto o lo del periodo corto, qué sé yo, no sé. para criticar algo, lo tenés que Sí, poner como en comparación con Claro, otro le pones, no es proceso. tan corto y listo. Claro, claro, no sé, es lo que puse, digamos, no estoy del todo seguro si llamarlo corto. cada vez Es relativo. un periodo que puede llevarle unas cuantas horas, dependiendo del tamaño de la célula, qué sé yo. No sé, me hizo mucho ruido lo de muy corto. Eh, ¿Vamos al D? El D dice, los tiempos de cada fase son variables, pero la que sufre mayores variaciones en su duración entre diferentes generaciones es la fase M, que en realidad no. O sea, y por todo lo que decíamos recién, la que está, o sea, la que sufre mayores variaciones en cuanto a duración de tiempo sería la G1 por todos Bien. los procesos a evaluar. ¿Vamos ¿Digo? a leer? Sí. Puso lo mismo. Él le dice, un tipo de proteínas clave en el control del desarrollo del ciclo celular es la ciclina. Su aparición o aumento dispara procesos posteriores que dependen de la fosforilación de proteínas en algunos de sus residuos serinas y o treonina. Acá yo puse que las ciclinas son las proteínas que se unen y activan las quinasas, las CDK, las cuales son las que fosforilan en moléculas responsables en la división. Pero
En Tal vez esta, todo- en esta consideración de verdadero o falso, ¿qué te pareció la frase? no sé si es del todo falsa, porque sí que las ciclinas tienen su papel, porque son las que activan la CDK y la CDK, y después el complejo ese es lo que dispara la fosforilación en neutronas. Ok. ¿Alguien, algún otro enfoque, algo para comentar? Bueno. Yo lo miré del lado inverso, porque así como vos dijiste, no es del todo falsa, yo puse que no es del todo verdadera, porque existen otros componentes de igual relevancia. Pero creo que sí, terminé siendo la misma reflexión. No sé si alguien más puso algo distinto. No, no. ¿Vamos al F? ¿No? Sí. El último decía, la ciclina se une a una proteína CDK o quinasa dependiente de ciclina, inhibiendo su actividad enzimática, proteína quinasa. Cuando las condiciones en que se encuentra la célula así lo indican, la ciclina es rápidamente degradada liberando la CDK. Esta CDK ahora puede mostrar su actividad y permite que se supere el siguiente punto de control o checkpoint. La segunda parte del enunciado está bien, pero la primera, en vez de activar la actividad, o sea, en realidad no la inhibe, sino que la activa. O sea, la ciclina activa la actividad de la CDK. Claro. Como que lo describió todo al revés. Y acá decía que la ciclina se une a la proteína, a la CDK, inhibiendo su actividad. Al revés. Bien, joya. Bueno, Una consulta, volvemos. perdón. Dale. Buen día. Buen día. Ahí está. Buen día. Buen día. ¿Santi? Buenas. Sí, perdón. Viste que acá dice que se degrada, ¿no? La ciclina. Es como que primero la ciclina se une al CDK, forma el complejo, ese complejo activa otra cosa y así, y una vez que activa ese complejo CDK-ciclina, o sea, una vez que cumple su papel, se suelta la ciclina de la CDK y se degrada la ciclina, ¿no? Sí, Joya. no sé por Era dónde para van. imaginármelo. Estamos en el primer problema del ciclo celular, problema 5A. Si ves, incluso lo puedo compartir. Claro, volvemos al 5A. Volvemos a 5A, así recuperamos esa parte del Okay. charla. El 5A decía, el ciclo celular se divide en varias fases, las cuales están marcadas en el diagrama del ciclo celular. Y de todas ellas, la más rica en eventos regulatorios conocidos es la G1. Y acá es donde se armó un debate de qué sería un evento regulatorio. Uy, la puta. Espérate un minuto. Espera. ¿Por qué se armó debate? ¿O cuál era el debate? Por a qué se le podía decir evento regulatorio. Y es que porque yo, mi respuesta había sido, no se está escuchando, estaba se cortó bien, bastante. y que G1 es la que... ¿se me cortó? ¿Se me escucha? Sí, ahí sí. Que la etapa G1 es la que más varía, es la etapa que puede variar más dependiendo de las condiciones externas y las señales extracelulares de otras células. Pero no sé si, o sea, hay... ¿No te parecen suficientes las señales extracelulares como eventos regulatorios que pueden desencadenar? Claro, sí, a la mayoría. El planteo era que de esos eventos regulatorios que provenían del exterior, digamos, había en otras etapas también, entonces no sabíamos cómo ponderar en realidad. Claro. Sí, a ver, o sea, sí, entiendo El por dónde problema, va. perdón, el problema es con esta idea de la más rica en eventos regulatorios. ¿No? Entonces, Sí, ¿cómo también defines más rica? sí, qué sé yo, o sea, por eso iba a decir eso, o sea, si bien el ciclo celular es un ciclo altamente regulado en muchas de sus etapas, es verdad que en el G1 también, además de recibir señales externas, ¿no? que
de alguna manera van a disparar o no el comienzo del ciclo. También como a nivel regulatorio, ¿no? Porque acuérdense que en la G1, digamos, también se silencian todos los complejos ciclina CDK, es como que se resetea el sistema de alguna manera, ¿no? Entonces se junta el reseteo interno más la ponderación de afuera, pero, digamos, sí, por ahí si quieren es como, no sé, sutil o cómo uno sabe cuántos eventos regulatorios hay, o sea, no hay una cosa cuantificada, creo yo, respecto de cuántos se dan en uno que en otro. Pero es como un momento de toma de decisiones, de decision making, me parece. Ahí me surgió otra duda, porque vos dijiste que durante la G1 están activos estos inhibidores que inhiben toda la producción de ciclinas, digamos, para que se resetee el ciclo. Sí. Entonces, evento regulatorio se le llama al momento en el que esas moléculas están activas o al momento en el que se empiezan a expresar o se dispara la expresión. ¿Cuántas sutilezas? Pero están buenas. ¿Qué yo? Desde el momento en que se pide, o sea, es verdad, digamos, o sea, todos los procesos tienen un inicio, algunos llevan más tiempo, otros menos, ¿no? Desde el momento en que se empiezan a activar esos inhibidores, ya se puso en marcha el plan de degrado todos esos complejos para empezar a dejar como en cero a esta célula, ¿sí? Depende en qué momento, si más centrado en el G1, más, digamos, más como al finalizar el G1, más centrado, digamos, cuánto vos tengas de esos complejos, pero creo que podés hablar en los dos casos. O sea, yo por lo menos interpreto como en los dos casos que se están regulando, tanto como en el inicio, como si querés durante y cuando se terminó. No sé si me explico. Digamos, no es algo que vaya a suceder todo junto tampoco, ¿no? Digo, hay muchos complejos, algunos estarán degradando, otros no. Pero y algunos están actuando en más de una fase también, entonces. Claro, entonces, Lore, ¿cuál sería el paso más importante o más decisivo más allá de que tenés G1, todo eso, ¿cuál sería el que más por ahí está más focuseado por todas estas señales? La etapa G1 es la que está más regulada por señales externas, ¿sí? Además de las internas. Pero después, qué sé yo, si ustedes también lo piensan, digo, si vos sos célula y pasaste, te duplicaste, ¿no? Y no se te terminó de duplicar todo, y bueno, ese es otro momento también altamente regulado e importante, ¿no? O sea, me cuesta, por ahí la pregunta, qué sé yo, lo lleva a pensar esto, ¿no? Más uno más otro, más que otro, pero ese va a ser también un evento decisivo, y si la célula detecta que no se replicó todo correctamente, no se va a avanzar. Por más de que, digamos, las señales por ahí extracelulares digan otra cosa. O bueno, o en el único momento en que eso se logra es una célula oncogénica, ¿no? Que se tienen que dar, no una, sino varias cosas. Entonces, para mí, con respecto a esta pregunta de ¿cómo es que dice? ¿Cuál es la más regulada? Yo diría, por ahí es la más rica en eventos de regulación. Claro, por ahí habría que hacer como una distinción, eventos de regulación externos, por ahí podría decir, porque yo creo que internamente hay muchas cosas que se están chequeando, ¿no? Lore. Sí. ¿Y está bien considerar, digamos, que eventos regulatorios se está hablando de checkpoints? O sea, sé que hay un montón de eventos regulatorios, pero... Sí, el ciclo celular. Sí, el checkpoint es un evento regulatorio, por supuesto. Pero también por ahí, viste, ese es uno, pero otro evento regulatorio, qué sé yo, no sé, es, no sé, un daño al DNA, ¿entendés? Que en ciertas etapas, que eso también se chequea y se pone en marcha, con la P53. Digo, son todos pequeños eventos regulatorios.
pequeños o grandes, pero son eventos. Ok. No sé si los ayudé. Claro, o sea, todos los checkpoints serían eventos regulatorios, pero no todos los eventos regulatorios son checkpoints, básicamente. Claro, tal cual. O sea, vos tenés checkpoint porque, bueno, se chequea que esté bien duplicado y que se separen bien que estén unidas bien las cromátidas en el uso mitótico. Y bueno, y en el G1 se chequea que, bueno, que las condiciones, si querés, ambientales sean favorables, ¿no? Pero eso no quita que, digamos, después, no sé, en la vida de esa célula no esté recibiendo otras señales, ¿no? Como por ejemplo, bueno, en un determinado momento, señales, no sé, proliferativas que induzcan, digamos, no sé, una mayor división celular, ¿no? Digo, es otra regulación, es otro tipo de regulación. Pero los checkpoints, sin duda, son eventos regulatorios. ¿Estamos para seguir? Dale. Pero entonces quedó Buenas. como que IG1 era la etapa con más eventos, porque también tiene los extracelulares y eso. Sí, por eso te digo, o sea, para mí sí, en el sentido, digamos, como entiendo que está hecha esta pregunta, ¿no? Que habla de, digamos, eventos que no solo son intracelulares, sino extracelulares. Ahí se está mirando, bueno, cómo está ese medio, ¿no? ¿Cómo estamos? Digamos, ¿las condiciones Claro. son favorables o no? ¿Sí? Hay como, digamos, si querés, mayor incidencia de las señales extracelulares, digamos, bien extracelulares, ¿no? Piensen también que todas estas afirmaciones, o bueno, mucho de cuando se empezó a estudiar el ciclo celular, se empezó a estudiar en levaduras, ¿sí? O sea, no sé si me explico, un organismo unicelular, que justamente el medio extracelular tiene una gran importancia en la determinación de si se va a dividir o no esa célula. Digamos, los modelos se usan por eso, porque son cosas, digamos, simplifican un montón las cosas. De ahí a extrapolar, digamos, también tiene sus bemoles, ¿no? Entonces, Entonces no sé. podría decirse que sí, sí lo vemos desde el punto de vista de las señales externas. Claro, sí. Ahí por ahí es más claro, digamos, si no es muy Sí. sutil, si nos vamos a basar en las cuestiones intracelulares. Claro, que también puede haber señales extracelulares dadas por la célula que está al lado, ¿no? O esto que les digo, o sea, no sé, compuestos mitogénicos que pueden venir desde otro lado por el torrente sanguíneo y decir, bueno, dividite. Eso también es una señal extracelular, pero eso ya en un organismo multicelular, ¿no? Pero sí. Una pregunta. Vos dijiste recién estos mitogénicos que vienen por el torrente sanguíneo y le dicen a la célula, bueno, dividite. ¿Y esa señal de dividite se traduce en forma de las ciclinas, del aumento de ciclinas, o puede expresarse de otra manera, digamos? Bueno, las maneras de expresarse son diversas. Por ahí tiene que ver con, bueno, sí, por ahí algunas señales tengan que ver con aumentame la expresión de esa ciclina en determinado momento. Otro puede ser que active alguna de las quinasas que activan el complejo ciclina CDK, ¿no? En la venia del señor, qué sé yo, no sé, puede haber distintos mecanismos que lleven a esa activación. Mismo las MAP quinasas, por ejemplo, las de traducción de señales, esas pueden llevar a, no sé, activación a veces de P53, a veces de, no sé, de FOS, a veces de otras cosas, ¿no? El tema de la traducción de señales y la señal que termina sucediendo en la célula es un tema súper complejo, ¿no? Porque no depende de una sola señal. Digo, a la célula llegan un montón de señales. Por eso a veces uno simplifica mucho las cosas, pero a niveles educativos por ahí, pero
piensen que una célula no solo recibe señal de dividite, sino que está recibiendo un montón de otras señales. Se tienen que integrar todas esas señales y bueno, será la que prime en ese momento la que va a determinar una cosa o la otra, ¿no? Hay señales proapoptóticas, señales antiapoptóticas. Una misma señal puede desencadenar la pre y la pro y la antiapoptótica. Digo, es re loco, pero sí. Y lo que termine sucediendo, no sé, es un poco, depende. Por ejemplo, me estoy acordando, la P38 puede ser pro o antiapoptótica. Puede funcionar de las dos maneras, dependiendo de la señal, digamos, de quién la active, ¿no? Gracias. Ya que estás por acá, antes de que se me pase, me olvide y quede en el arcón de los recuerdos, había otra duda respecto a filamentos de actina. Sí. Sí, ¿No? sí. Viendo el gráfico Sí, sí. ese Transmitirla. que estábamos La unión de analizando. ATP. Me esperan un minuto porque hice un lío, se me cayó todo el mate y... Tranqui, pasamos al ahí siguiente vengo. de ciclo celular y después volvemos. Dale, mejor. Vamos al 6 de ciclo celular, lo tiene Andrea, creo. ¿Digo bien? Dije bien, ¿no? A ver. Sí, sí, lo tengo yo, pero no pude contra este problema. Es de interpretación. ¿Qué interpretaste? Lo leo primero. Dice, una gran parte del conocimiento actual sobre el funcionamiento del ciclo celular ha sido conseguida gracias a estudios realizados con levaduras que tienen mutados genes esenciales para que el ciclo prosiga. Cuando uno de esos genes está mutado, las levaduras son incapaces de dividirse y eso se considera evidencia de que esos genes codifican para proteínas de importancia para la progresión del ciclo. Este concepto, si bien ha resultado sumamente útil, plantea una paradoja. Si esas cepas mutantes no pueden dividirse, las colonias de levaduras no pueden crecer. ¿Cómo es que existen entonces estas levaduras y cómo se hace para poder propagarlas? Y ahí nada, no sé, o sea, si no puede haber división celular, magia negra, no se me pudo ocurrir otra cosa. O sea, ¿cómo existen? No pude entender de qué otra forma pueden propagarse o dividirse si no puede haber división celular. Voy a hacer un comentario nomás, Carlos. Este problema ya dijimos que teníamos que hacer con este problema, ¿no? Yo no tengo anotado nada. ¿Puedo decir lo que puse yo? Sí, ahora decís. ¿Te acordás que, bueno, después lo decimos, Carlos, pero... A ver, sí. dale, Lucía. Puse que era a través de mutaciones condicionales. ¿Y a qué te refieres con mutaciones condicionales? Puse que a menudo los defectos en los genes necesarios para los procesos celulares fundamentales, como por ejemplo el control del ciclo celular, son letales, por lo que generalmente las funciones de estos genes se estudian en individuos con mutaciones condicionales, que significa que los individuos mutantes funcionan normalmente mientras prevalezcan ciertas condiciones permisivas, en este caso la temperatura, pero muestran una función génica anormal cuando se someten a condiciones no permisivas o restrictivas. Entonces, para obtener estas levaduras, lo que se hace es generar mutaciones condicionales que expresen determinado gen bajo ciertas condiciones de temperatura, y para propagar estas colonias simplemente se debe llevar las células a las condiciones permisivas. Por ejemplo, alta temperatura no activa ese gen y baja temperatura sí. Yo puse algo similar, pero más corto. ¿Cómo sería? Yo había puesto, está modificada la expresión y depende de la temperatura a la cual se active el promotor. Por eso de las condiciones permisivas para que se activen los genes. Ahora me cierra todo. ¿Así mejor? ¿No hay necesidad de magia negra? Sí, no, está bien, está bien. No me acordaba lo de ponerlo al final, ¿eh?
lo acabo de ver de Lore que mandó, pero. Bueno, retomamos el problema ese de actina, Ah, que quedó medio ¿cuál era? colgado. Alguien que transmita la duda. La duda surgió con el cuadro ese gráfico, que estaría bueno que lo puedas compartir. Mi duda era cómo es que vemos, porque, a ver, que un extremo estoy pensando porque no lo tengo a mano, que un extremo se despolimerice o se polimerice va a depender de que si la velocidad de crecimiento era mayor o menor a la velocidad de hidrólisis del ATP en este caso. ¿Cómo es que vemos en este gráfico la velocidad de hidrólisis? ¿O no la vemos acá y estamos evaluando simplemente velocidad de crecimiento con concentración de actina? Sí, la velocidad de hidrólisis no la ves. Claro. O sea, uno podría suponer que, no sé, si vos te parás en la primera raíz del extremo, o sea, la concentración crítica del T, que es el de la izquierda, para adelante vos suponés que, bueno, ahí va a polimerizar debido a que la velocidad de crecimiento es mayor a la velocidad de hidrólisis. Bien. Sí. No, está bien. Lo mismo para el caso del extremo negativo, o sea, el Claro. derecho. Sí. Ah, bien. O sea, no lo estás viendo la velocidad de hidrólisis, pero lo suponés mirando dónde estás parado en este gráfico. Claro. Como que está un poco implícito en la velocidad de crecimiento. Sí, porque velocidades de crecimiento más rápida, como que llevan, que velocidades de crecimiento más rápida que la hidrólisis, como que te ayudan a que ese filamento polimerice, ¿no? O sea, si la velocidad de crecimiento es más rápida que la velocidad de hidrólisis, hay polimerización, si no hay acortamiento. ¿Hola? Y una consulta, sí, se entiende. Y una consulta, viste que en estos casos ambos extremos pueden agarrar y, bueno, crecer o decrecer. Sí. Las diferencias entre ambos es que la velocidad de adición de los monómeros y la velocidad de sacarse los monómeros es diferente en ambos. Sí. Pero en este caso, ambos pueden estar sujetos a ATP como ADP. Sí, vos decís, ambos pueden tener o ATP o ADP. Sí. Sí. Perfecto. Bien, no, porque era otra duda que teníamos. ¿A qué llaman ambos? Perdón. Ambos extremos. Perdón. Positivo y negativo. Yo en un momento, No, no eso sé por era. qué, sí, surgió la duda también porque yo hice medio lío ahí, porque tenía notado, por alguna razón, que lo que estaba unido era a GTP, no a ATP, y solo el extremo positivo. Depende de quién sea, si es actina o tubulina. No, me quedó de algún lado y me quedó ahí. Actina es ATP, tubulina es GDP, pero es el mismo principio. Y Lore, viste que los filamentos de actina están polarizados y esa polarización se da porque el ATP apunta, digamos, para el lado, para el extremo negativo. Pero ¿qué es lo que hace, o sea, cuál es el mecanismo que hace que el extremo más se polimerice y se despolimerice más rápido que el extremo menos? Creo que es justamente una cuestión de conformación, ¿no? De cómo se pone el ATP. Pero lo podría rechequear. No, está bien, porque o sea, en esa pregunta yo le había fundamentado con las constantes de velocidad, pero en realidad más o menos es decir lo mismo que dice el enunciado de otra manera. No sabía la causa por la que iba más rápido. Es una cuestión así también de estérica, digamos, de cómo se une la molécula de ATP, ¿no? Y que por eso también le da esa polaridad ya morfológica, digamos, al filamento. Bueno, ¿Puedo hacer morfológica, más o menos. una pequeña pregunta? Sí. Que recién se me ocurrió, que bueno, capaz es la respuesta. Viste que está el extremo más y el extremo menos.
Sí. Igual viendo el gráfico podemos decir como que el extremo más es aquel que necesita menos concentración de actina globular soluble del medio para poder polimerizar. O sea, eso se podría decir una definición, ¿no? Que necesita menos... Menos concentración de actina globular soluble del medio. Mirando este gráfico. Claro, mirando este gráfico. Sí. Porque también puede ser de esto del tema de crecimiento lento y crecimiento rápido, también eso le puede llegar a dar un criterio de cuál es el menos, cuál es el más. Claro, es que un poco es, o sea, los criterios de más y menos me parece que están más asociados a esa velocidad de hidrólisis del ATP en este caso, que es, digamos, más lenta o menos lenta en cada uno de los extremos, ¿no? Claro. Si la velocidad de hidrólisis es más rápida que el agregado de esos ATPs, entonces se va a achicar. Si la velocidad, digamos, de hidrólisis es más lenta, o sea, si la velocidad de crecimiento del agregado de estas moléculas de ATP es mayor y entonces le da estabilidad, digamos, a ese filamento, se va a hidrolizar más lentamente, digamos, ¿no? Y va a crecer. Perfecto. ¿Entendió? Pero sí, está asociado un poco también a la disponibilidad de actina globular que haya, ¿no? Obviamente. Porque si vos creces más rápido, tenés que tener más disponible también. Si no la tenés... Sí, pero eso también está bastante asociado con esto de que vos decís de la velocidad de hidrólisis. O sea, sí. Está bien. Yo creo que el extremo menos tiene más velocidad de hidrólisis del ATP. Por eso necesita mucho más de... Sí, perdón. Decir. No, termina. No, que es por eso que necesita mucho más concentración para poder polimerizar, porque la velocidad de hidrólisis es mucho mayor. Sí, lo que tenés que tener en cuenta es que la concentración siempre es igual en los dos extremos, ¿no? O sea, es la concentración que haya dando vueltas en el medio en el que esté. Entonces capaz está bueno pensar no tanto en cuál es la concentración necesaria, sino en cuál es la tasa de hidrólisis para una determinada concentración en cada uno de los extremos, que depende del estado de fosforilación de ATP-ADP. Bien. Sí, esto en estos experimentos in vitro, digamos, ¿no? Claro. Un poco esta idea que hay mucho de que las variables se van, digamos, son variables, se van moviendo y lo que estamos viendo acá es una simplificación en algunos términos por el experimento in vitro, en donde podemos sostener algunas de las variables y mantenerla constante. Entonces analizar las otras en función de la variable que se queda constante. Pero esto es una relación dinámica entre múltiples variables y eso complejiza el gráfico y no son dos líneas. Digo, no son dos relaciones lineales. Cuando todas las variables se mueven, ¿no? Claro. Sí, volvemos a la idea de que los modelos, o sea, uno trata de ir a lo más sencillo para poder explicar algunas cosas, ¿no? Sí. ¿Vamos al último problema? Voy a dejar de compartir. ¿Cuál era? No veo quién lo tiene. Ah, lo tenía. No, que había quedado Oriana en ese. Bueno, igual es bastante complicado como para que lo veamos todos. El último problema es uno de ciclo celular. Lo comparto. Igual una consulta. ¿Por qué el 6 hubo un quilombo? Ahora me dieron la duda. No. Porque yo no lo había entendido nomás. Sí, el año pasado suscitó. A ver, yo creo que Lucía hizo muy bien los deberes y investigó y llegó a la cuestión importante, digamos, de los genes que son inducibles. En este caso, igual habló de los termoinducibles. Sí. La única razón por la que lo saqué es porque lo dijiste en la teórica. Si no hubiese caído. Y ahí lo busqué, pero... O sea, que es una manera de controlar, digamos, la expresión en un determinado momento, ¿sí? Uno puede usar la termogenética o puede usar la optogenética, o sea, inducir la expresión por luz, o podés inducir la expresión por el agregado de hormonas, ¿no? Tenés que armar las construcciones. Entonces,
digamos, nada, el año pasado este problema, yo me acuerdo, Carlos, suscitó un montón de discusión y entonces yo lo tengo como, digo, bueno, lo tengo anotado de, bueno, pasarlo para, por ejemplo, es una buena pregunta para un final. Entonces, simplemente eso. Sí, también nos Bien. muestra que todos los años son distintos, ¿no? Como que ya nos pasa muchas veces que los problemas que en un año funcionan medio raro o generan una mucha discusión, pasa al año siguiente y el problema pasa así como ahora. Tranca Como y el problema es otro, es con otro. sí, es verdad eso. Pero este año, digo, el año pasado estuvimos, yo me acuerdo que fue como larga Sí, la Juan. discusión. Sí. Estaba este chico, ¿cómo se llamaba? Aparte el novio de Martina, que no me acuerdo. Tobías. Tobías. Sí, la dupla. Pero Tobías fue, o sea, como que a él le causó un montón de problemas y nada, lo planteó y se dio una discusión que estaba buena, que yo dije, se puede usar para final esta pregunta, está buena. Pero Por último, nada, sí. ¿quién lo explica? ¿Quién lo lee? ¿Quién algo con este problema? Si querés lo leo. Comentalo. Ya es algo. Dale. Era el 7, ¿no? Ujú. Bueno, el 7 dice, las proteínas quinasas agregan un grupo fosfato a sus proteínas blanco, acción que se denomina fosforilar en la jerga de los laboratorios de biología molecular. Estas se dividen en serin, trionin quinasas y tirosin quinasas, dependiendo del tipo de aminoácido al cual fosforilen. El factor promotor de la mitosis MPF es una proteína dimérica compuesta por una ciclina B y una CDK o quinasa dependiente de ciclinas que se llama CDC2 y es del tipo serin-trionin quinasa. Además del control de la actividad quinasa de las CDKs, dado por la aparición y desaparición periódica de las ciclinas, existe un nivel adicional de control dado por un mecanismo alternativo que consiste en la fosforilación en tirosinas de la subunidad CDC2 de MPF, tal cual se esquematiza en la parte central de la figura. Un aminoácido crítico de CDC2 es el 15-tirosina, abreviado como Y15, el cual es fosforilado por las quinasas de tirosinas Wi1 y desfosforilado por la fosfatasa de tirosinas CDC25. El balance entre las actividades de estas dos proteínas determina el estado de fosforilación de Y15 en CDC2. Cuando W1 está más activa que CDC25, Y15 queda fosforilada y por lo tanto MPF resulta inactivo. En el caso inverso, Y15 queda desfosforilada y MPF se muestra activo. Las actividades regulatorias varias de MPF y sus proteínas asociadas se estudian en extractos de ovocitos de rana. En esos extractos, la quinasa W1 está activada y la fosfatasa CDC25 está inactiva. Nada, mucha información. Vamos al A. Tampoco es tan difícil. ¿Quién se lo anima? Yo puse en el A que la actividad del MPF sería baja, porque ¿Por los qué? extractos de UI están activados, entonces el I15 está fosforilado y lo que significa que el MPF está inactivo. Sí, yo puse lo mismo. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bueno, aparte no parece tan complicado. El quilombo es a partir del otro punto. Sí, pero Kenia estuvo rápida, aprovechó, ya está, se sacó de encima No, igual en la B, actividad. a mí donde se me generó quilombo es la C, creo que era. Dale, Creo. vamos. O capaz también se me generó quilombo en la B, pero bueno. Ya veremos. ¿Cómo sigue el problema? No sé quién sigue leyendo o yo sigo Pero leyendo. yo lo leo. Si vos Ok. lo lees, yo te lo leo, mira. Entonces dice, como dato adicional de la complejidad del sistema, sabemos que, así como la actividad de MPF es regulada por la fosforilación, también lo es a su vez la actividad de CDC25. El ácido ocadaico, OA, es un potente inhibidor de las fosfatasas del tipo serina-tronina.
El agregado de OA es usado comúnmente como método para lograr una rápida activación de MPF. Usando anticuerpos específicos para cada componente, se puede analizar el estado de fosforilación de cada molécula en los extractos, siguiendo la movilidad electroforética de los mismos en geles PHDCS. Y desafío con los anticuerpos respectivos Western blot. Nota: las proteínas fosforiladas normalmente corren más despacio que sus versiones no fosforiladas. Los efectos del agregado del OA se muestran en la figura. Ahí están los dos geles, CDC2 y CDC25. En base a los resultados del gel, B, ¿podría decir si la proteína CDC25 está fosforilada o no? ¿En qué tipo de aminoácidos? Yo puse que estaba fosforilada porque además la franja se veía un poco más alta cuando, o sea, más pesada, y puse que podría estar fosforilado en la serina o la tirosina. Perdón. ¿El resto? Yo no lo entendí porque dice que OA es un promotor inhibidor de la fosfatasa tipo serina y trionina. Y a la vez te está diciendo que CDC25, creo, es de tipo serina y trionina. Sí, el tema es que CDC25 con el OA ahí estaría como generando un aumento en la actividad de la quinasa. O sea, habría más fosforilación. Y la CDC, para que esté activada, necesita estar fosforilada. ¿Quieren que vuelva Al menos al grafiquito de arriba o nos quedamos con el gel? eso fue lo que yo interpreté con el OA. Para mí como que el OA, por un lado, la activa, o sea, activa CDC25 mediante una fosforilación, pero por otro lado dice que inhibe a las fosfatasas serina-trionina, o sea, y CDC25 es una fosfatasa serina-trionina. Entonces eso no me quedó claro a mí tampoco. Yo entendí mal, ¿no decía que CDC25 era fosfatasa de tirosinas? Sí, creo que sí. CDC25 no es la que fosforila a CDC2 en el residuo I15. Acá. Es la que desfosforila y por eso, Sí, la por que eso es desfosforila, tirosina. Claro, pero CDC2 está fosforilada en el residuo serina-trionina por la CDK quinasa. ¿El Y no es tirosina? No, es tirosina el IREA, ¿eh? Ojo acá, mira. Ah, porque acá en el primer párrafo no dice una CDK o quinasa dependiente de ciclinas que se llama CDC2 y es del tipo serin-trionin quinasa. Claro, la actividad que ella tiene es serin-treonin, pero a ella, la Wii, la fosforila en tirosina. Un Perfecto. trabalengua mal. Entonces cierra todo, ahí está. Mil gracias. ¿Cómo sería entonces, Lucía? Entonces sería OA fosforila a CDC25 y al fosforilarla activa su actividad fosfatasa. ¿La fosforila dónde? Perdón. La fosforila en tirosina. En realidad, OA no sé si la fosforila o sí. Sí, ¿no? La fosforila OA. Asumo que es en el residuo de tirosina porque OA inhibe a las ay, no sé, ya me hice un quilombo. La serina y trionina. Vamos a ver entonces. Kenia, ¿cómo decías que es? OA es un inhibidor, no es una fosfat, no es una quinasa, es un inhibidor. Perfecto. Inhibidor de las serina-trionina, ¿no? Sí. Es un inhibidor Gracias. de la fosfatasa del tipo serina-trionina. Perfecto. Entonces debe estar fosforilada en serina-trionina, porque si con OA está fosforilada y OA es un inhibidor de serina-trionina, fosfatasas. Entonces, CS25. Estaría fosforilada. ¿En dónde? En el aminoácido serina y trionina. Serina. Bien, entonces tenemos CS25, fosforilada, ¿y eso qué produce? Vuelvo al grafito arriba. Produce que se fosforile el I15 de CS2. Que la activa. Claro.
¿Estamos? Sí. Seguimos con las preguntas, a ver si eso es coherente con el resto. Entonces dice, ¿podría decir si la proteína CDC25 está fosforilada o no? ¿En qué tipo de aminoácidos? Entonces, ¿cómo ha sido la respuesta, Kenia? Habíamos dicho Hacemos el que limpio. sí, estaría fosforilada en su forma activada y los aminoácidos sería serina y tronina. Bien, o sea, y lo podemos ver en los geles porque La banda en el CS25 con el OA está, la corrida está más, va más despacio, es mucho más pesada, por eso se la franja más arriba. lo que nos indica que está fosforilada. Bien, y si no pongo el OA, Y si no pones el OA está más abajo, está porque desfosforilada. está Y, la- desfosforilada. y en ese sentido, cuando miro lo que sucede con el gel del de CDC2, en la situación análoga, ¿no? ¿Qué pasa con CDC2 cuando está el OA y qué pasa cuando no lo está? Para mí es como que el OA, porque estaría desfosforilada. Estaría desfosforilada. Es como que el OA es la expresión del, no sé si es la expresión del gen del C2C está bloqueada por este ácido o no, porque para mí el C2C, si está fosforilada en la tronina, estaba activada. Y cuando En se la tronina, fosforila quieta. Porque en la tronina no. el En la tirosina. CDC2, yo pensé que la tirosina estaba inactiva, el CDC2. Vuelvo al otro filo. Estamos acá. Habíamos resuelto la situación más o menos con CDC25, ¿no? Habíamos dicho que CDC25 está activa cuando está fosforilada en serina tronina e inactiva cuando no lo está. Hmm. Y que está fosforilada digo bien, está fosforilada en presencia de OA y desfosforilada en ausencia de OA. ¿Hasta ahí estamos? Bien. ¿Sí? Sí. Estábamos todos bien. Joya. Y con CDC2, que está fosforilada en tirosina, dije bien, sí, está fosforilada en tirosina. ¿Qué nos sucede con la presencia de OA? ¿En qué estado la encontramos? Vuelvo al grafiquito y vuelvo. Estaba desfosforilada. Está Por eso es desfosforilada. una banda más chica. Es una banda. Bien. ¿Y quién la estaría desfosforilando? CDC2. CDC25. CDC25. Claro. CDC25. O sea, yo tengo a CDC2 fosforilada en tirosina y la fosfatasa de tirosinas CDC25 activa, porque está fosforilada en tronina serina, desfosforila a CDC2 y la pone en su forma activa. Es como que tendríamos ¿Está que bien ahí el poner ciclo? un ciclo más adentro del ciclo de la derecha, actuando la OA. Entonces, cuando la Está OA bien. Ojo, no... porque ahí está bueno, es Sí, verdad lo que decís, pero hay que tener presente que lo que dijo Lore, que la OA es un inhibidor, no es sí, sí, sí. una fosfatasa, una quinasa, nada. No, Acá no. me perdí. ¿Cuándo estaría O sea que en realidad lo que CDC está en la forma activa? ¿Cuando está desfosforilada o cuando está fosforilada? ¿Quién? Perdón, no te escuché, pequeña. CDC2. ¿El CS2? Sí, acá yo PS2 es activa cuando está estoy... desfosforilada. ahí está. Sí, en realidad lo que está activo es el conjunto, no el MPF. ¿Qué vas a decir, Lore? No, eso, que lo que iba a decir es que Santiago dice que, bueno, habría que agregarle un ciclo con el OA, y en realidad lo que hace el OA es modular justamente esa fosfatasa, ¿no? La actividad o inactividad de esa fosfatasa. La otra, digamos, la que se lo saca al CDC25. Claro, en todo caso, tal cual, como dice ahí André, lo que está faltando es la actividad, en todo caso, de De la la fosfatasa quinasa, o de la quinasa sí. que agregan el fosfato o quitan el fosfato en la CDC25. Claro, Claro. que eso no está, pero que es lo que uno termina concluyendo que estaría haciendo, bueno, o sea, Claro. que eso se ve con el agregado no de OA. Y que son fosfatasas y quinasas de serina tronina, a diferencia Pero de también, estas que son de tirosina. sí, también se puede hacer un dibujito ahí en el ciclo de la CDC25, mostrando que la CDC25 activa tiene un fosfato y la inactiva no tiene. Entonces, con También. eso ya te das cuenta que es compatible con las salidas del Western. Bien.
Perfecto. Sigamos entonces. Dice, indique cuál de las dos formas, activa o inactiva, corresponde a la proteína CS25 fosforilada. Márquela en el esquema de modo tal de ubicar la actividad quinasa y la actividad fosfatasa que actúan sobre ella. Bueno, justo lo que acabamos de decir, ¿no? La CDC2 está activa cuando está desfosforilada, es decir, la banda de 34 sería. Y está desactivada cuando está fosforilada, la banda un poquito más arriba. Y respecto a la CDC25, que es lo que preguntan en este ítem, ya lo habíamos dicho, ¿no? La forma activa fosforilada, y recién justo estábamos hablando de esta quinasa y fosfatasa de tipo Serinatronina. serinatronina, exactamente. B. ¿Cómo puede ser que el OA cause un aumento de la fosforilación de CDC25, pero una disminución de la fosforilación de CDC2? Mira como que venimos hablando un poco de todo esto simultáneo, pero bueno. Sí, O sea, ya lo dijimos. claro, sí, es el efecto ese. Sí, lo que acaba de decir Kenia hace Sí. 30 segundos respecto al ítem anterior, porque están todos correlacionados íntimamente. Y eso era el último, ¿no? Sí. Bueno, ¿hay dudas con respecto a este? Si no, dejo de compartir. Yo no. Dejo de compartir. Oye, no, dejo de compartir. No, me quedó claro. Joya. Sí, es medio confuso, pero una vez que uno entiende eso que recién planteaba Santi, ayuda a otra. Bueno, seguimos el viernes que viene. ¿Estoy diciendo bien? No quiero mentir. Sí, seguimos el viernes que viene con neuro y sistema inmune, que creo que es lo que nos queda. Ahí está medio mezclado. Un par de neuronas, sí, uno de neuronas y 2 de inmuno, creo. Sí, sí. O 3. Mm. Y listo. Y eso es Sí. todo, amigos. Quedan 4 problemas. Sí, igual estén atentos porque vamos a ver, o sea, que, digo, estén atentos, no para el viernes seguro, pero qué hacemos con el TP del miércoles y etcétera. Nuevas novedades. Sí, acuerdo que son 3 problemitas, ni siquiera son 4. Mejor aún. 3 problemitas, de los cuales el tercero creo que sí, es el... Ese tercero tengo... El ya lo sacaste. Ya lo sacaste, Carlos. Tengo toda la semana para repasarlo y repensarlo, porque es complicado. Pero no dejen con la duda, ¿el tercero qué pasa? No, es largo, ya lo van a ver y van a tener un rato para pensarlo tranqui. Lo que sí, nada, eso. Más allá de la asignación de problemas que ahora voy a revisar porque había quedado desactualizada, así que voy a reasignar. Nada, traigamos todos hechos porque son para discutir y son poquitos. Así que. Y bueno, nos vemos el viernes. Listo. ¿Qué más? Dale. ¿Qué tanta vuelta? Buen ¿Vamos? fin de. Adiós, buen fin de. Buen fin de, pasen lindo. Chao. Aprovechen el día. Gracias. Chao, buen fin de. Chau, chau. Chao. Carlos, Chao. ¿ya se fue? Sí. No, estoy acá.